a todos, esto es Aprender, Servir y Vivir. Somos una escuela de servidores de Dios. Nuestro propósito es mostrar que podemos tener una relación cercana con Dios, que está vivo, que Él puede encargarse de cada aspecto de nuestra vida y que es una relación tan íntima y personal que Él se manifiesta de una forma perfecta en cada relación. No hay un parámetro único en la relación de Dios y sus hijos. Cada relación es especial y única para Él y eso es lo que pretendemos en estos espacios. Que ustedes cultiven esa relación con Dios, no con personas, no con líderes, sino con Dios, con ese Padre Celestial que está cuidándonos y que nos está guiando en cada momento. Bueno, voy a empezar con la oración para la charla de hoy. Bueno, Padre Celestial, yo te doy gracias porque nos permites reunirnos en torno a ti, para traer revelación a nuestros corazones, para nutrir la semilla del evangelio que está en cada uno de nosotros, para regar, para limpiar, para aclarar. Padre, gracias porque en medio de tanto caos, en medio de tanta distorsión que hay en el mundo, podemos tener estos momentos en iglesia de compartir contigo. Espíritu Santo, yo te pido que seas tú usando mi voz, usando mi cuerpo, usando mi mente, para entregar el mensaje que hoy quieres entregar a estos hijos amados de Dios. Trae los mensajes que cada corazón aquí presenta necesita. Revelación en cada corazón, esa revelación que cada corazón está necesitando, esa palabra de aliento, esa palabra de guía, esa claridad que cada corazón aquí está necesitando para que seas tú el que sigas guiando nuestro caminar aquí en la tierra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, les cuento que traigo un tema que es el pasado y el futuro en Dios, ¿cierto? Vamos a hablar de dos aspectos de nuestra vida que son muy distintos a cómo pueden manejarse en el mundo a cómo los manejamos cuando tenemos una relación con Dios, ¿cierto? Entonces, en la primera parte de esta charla vamos a hablar de ese pasado, qué representa el pasado en Dios y esta parte fue, yo creo que donde el Espíritu me guió como con más claridad, ¿cierto? Por ese caminar que ya he tenido con Él. Quiero hablar de un primer momento en nuestro pasado con Dios y es el rescate. Es ese momento en donde Dios se revela a nuestro corazón como ese Dios vivo, con ese Dios por medio de Jesús que resucita, por medio de ese Dios que es poderoso y que llega y nos quita un velo y nos muestra que está más vivo que nunca. Y preparando esta conversación con el Espíritu Santo, Él me mostraba todos los milagros que hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, especialmente cuando Jesús hacía todo su ministerio en la tierra, y el Espíritu me mostraba que en algún momento, en ese rescate que Dios hace de nosotros, algunos fuimos ciegos, algunos fuimos paralíticos, algunos fuimos como un leproso, algunos fuimos como una persona que no llevaba una vida decente o honrada, ¿cierto? Ejemplo, digamos, la vida que llevaba la samaritana, que iba y todo a coger agua en el momento en donde no se iba a encontrar con nadie del pueblo porque no era muy honrosa la vida que llevaba, o ese cobrador de impuestos, el que trabajaba para Roma, también ese ciego, ese mudo, o posiblemente llegamos a Dios siendo un endemoniado, alguien que estaba tan esclavo, que había tantas manifestaciones espirituales del enemigo en ellos que necesitamos ser liberados en Dios. Entonces, cada uno de nosotros llega a Dios con una necesidad o siendo alguno de estos personajes de la Biblia y
Y Dios hace ese primer milagro en nosotros, ¿cierto? Y ese es un momento glorioso, yo creo que es un momento que ninguno de nosotros puede olvidar, cuando uno logra experimentar ese Dios vivo, ese Dios con un poder, ese Dios que te ama profundamente y llega a traer esa primera victoria a nuestra vida. Entonces, esa primera victoria, digamos que la llamo el rescate, y es porque indiscutiblemente Jesús se revela a nuestros corazones y se muestra más vivo que nunca. Y se muestra con ese amor infinito y nos dice, aquí estoy para ti, yo soy el camino, la verdad y la vida, sígueme. Y yo creo que todos los que estamos acá y también las personas nuevas que estén llegando por primera vez a este espacio en el día de hoy, le decimos sí a Jesús. Lo aceptamos como esa verdad, como ese camino, como esa vida que queremos experimentar en nuestro diario vivir. Y empezamos a tomar la decisión de caminar en él, ¿cierto? Cuando dice el camino es porque realmente uno empieza a caminar en lo que representa Jesús, ¿cierto? En cada verdad que es Él y empieza a limpiar nuestro corazón, empieza a quitarnos esas cosas que no necesitamos, empezamos a encontrar que en nosotros hay una cantidad de cosas que el apóstol Pablo llamaba el viejo hombre, ¿cierto? Que es todo eso que son comportamientos, hábitos, pecados que no hacen parte de una vida de un hijo de Dios. Y Jesús, con ese amor y con esa misericordia, por medio del Espíritu Santo, que es el quien empieza a ocupar nuestro cuerpo como su casa, y Él llega a ser nuestro ayudador, nuestro consolador, a ser esa guía, empieza a enseñarnos a cómo morir a ese viejo hombre. Entonces, en ese caminar, y hay tres verbos que esta semana conversaba con una amiga del grupo, que fueron, yo creo que reveladores para esta charla, y es que en ese caminar empezamos a renunciar, menguar y morir en la carne, ¿cierto? Porque una cosa muy distinta a la que pasa en el espíritu, pero en nuestra carne empezamos a renunciar a nuestros falsos sueños o deseos, ¿cierto? A sueños que no fueron puestos en el corazón por Dios. Empezamos a menguar en las formas como tradicionalmente actuamos o con las formas que el mundo nos enseñó a actuar. Y empezamos a morir a nosotros mismos, a ese ego, a ese yo que muchas veces nos cuesta muchísimo morir. Y esa parte de menguar y morir desde nuestra carne es algo que nos cuesta y sentimos en algún momento dolor, frustración, pero Dios se va encargando de eso y con la ayuda del Espíritu Santo Él nos va ayudando cada día a ir menguando esa naturaleza caída, ese viejo hombre, como le llama el apóstol Pablo, ¿cierto? Lo hermoso es que a medida que con nuestra voluntad vamos aceptando morir, menguar o renunciar, porque también tiene que estar inmersa nuestra voluntad, nuestro deseo de hacerlo, nuestro deseo de decirle, sí, lo voy a hacer, Espíritu Santo, ayúdame, no lo quiero hacer en mis fuerzas, no es debido hacerlo en mis fuerzas, tú me vas a ayudar, pero hay una voluntad y un deseo de hacerlo. Lo más hermoso es que ese vaciarnos de nosotros es para que Cristo sea en nosotros, ¿cierto? Y para que Él se empiece a manifestar, para que el Espíritu Santo tome las riendas de nuestra vida y sea Él quien se manifiesta en este mundo por medio de nosotros. Entonces empezamos a morir a los frutos de la carne y empezamos a surgir o a nacer en los frutos del Espíritu. Y acá quiero recordarles en Gálatas 5, 19, 21, nos dice, les voy a contar y les voy a enumerar rápidamente cuáles son los frutos de la carne que nos menciona el apóstol Pablo en Gálatas 5, 19, 21. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etc. A todo esto que pudo haber estado en nuestra vida, en ese viejo hombre, Dios lo empieza a limpiar y nos lo empieza a quitar de nuestras vidas, ¿cierto? Y ahorita voy a retomar qué debemos hacer como creyentes con ese viejo hombre que va muriendo día a día. Por otra parte, a medida que nosotros vamos muriendo y vamos permitiendo que sea Cristo en nosotros, por medio de su Santo Espíritu, los frutos del Espíritu, nos lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, 22, 24, son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿cierto? Entonces, cada día nosotros morimos a algo del viejo hombre. Cada día estamos muriendo. Y cada día esos frutos del Espíritu Santo se van fortaleciendo en nosotros. Hay un trabajo que el Espíritu hace con una paciencia, con un cuidado, y es que, claro, todo ese tema del viejo hombre surgen de nuestras heridas, de nuestro pasado, de la misma herida que tenemos de la caída del hombre por medio de Caín, pero él va limpiando, va sanando y nos va convirtiendo cada día en una mejor versión de hijos de Dios. Y esto es súper importante porque cuando nosotros empezamos a morir, es importante saber que, pues en nuestra naturaleza caída, es importante poner siempre los ojos en todo lo que Dios ha puesto en nosotros, en cada semilla, en cada fruto que el día a día está sembrando. Dios nos dice en Isaías 43, 18, no recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. Miren, todo lo que vamos dejando atrás, gracias a Dios, gracias a la sanidad que Él va haciendo en nosotros, gracias a que Él nos va limpiando, son cosas que nosotros ni siquiera deberíamos de recordar. Ni siquiera deberíamos pensar que en algún momento fueron nuestras, porque Dios lo dice en su palabra, somos nuevas criaturas en Cristo. Y es súper importante que nosotros siempre nos veamos completamente divididos o completamente como que no hace parte de nuestra nueva naturaleza, esa vieja naturaleza o ese viejo hombre al que hemos renunciado por amor a Cristo y por amor a Dios. Dios nos pide no mirar atrás, ¿cierto? Y ese no mirar atrás es recordar nuestras heridas o lo que pasó en nuestras vidas que no fue agradable, sin dolor, ¿cierto? Habiendo perdonado, habiendo pedido perdón. También nos pide recordar sin nostalgia. Hay una nostalgia que se da muchas veces por el pecado y uno a veces habla del pasado como de las hazañas que hacía cuando era una persona alejada de Dios, y Dios tampoco quiere que hagamos eso. Y también supremamente importante es que recordemos sin culpa. Y es que en nuestro corazón entendamos que cada que nosotros damos frutos de arrepentimiento, para Dios somos nuevos y vuelve y nos limpia y vuelve a caminar con nosotros como esa nueva naturaleza que nos está presentando Dios y que Él va construyendo en nuestro corazón día a día. Entonces, ¿qué hacer con esa vieja naturaleza? Es lo que les decía, es reconocer que no hace parte ya de nosotros, que hizo parte de una persona que ya no nos representa, que ya no somos nosotros, que nosotros ya tenemos una naturaleza completamente distinta, y Dios nos pide vivir esta vida hacia adelante, no mirar atrás, siempre poniendo nuestros ojos en cada día presente o en cada momento presente, en ese día venidero, en este día nuevo, en lo que yo puedo hacer hoy, en lo que yo
puedo hacer hoy desde lo que ya Dios me ha entregado en mis manos. No recordando mis tropiezos, no recordando cuáles eran mis falencias, no recordando cuáles eran las cosas de las que Dios digamos, me rescató, sino siempre poniendo al servicio de Dios las cosas que ya Dios ha puesto en mí. Porque si yo pongo los ojos en lo que Dios ha puesto en mí, estoy poniendo mis ojos en lo que siempre me acompaña en mi presente, en lo que siempre será y en lo que siempre voy a hacer. Entonces, cada cosa en la que Dios se haya glorificado en nuestras vidas, Dios nos pide poner nuestra atención en eso, no en lo que éramos antes. Siempre mirar nuestra naturaleza desde lo que somos hoy. Y esto muy acompañado de los frutos de arrepentimiento que demos a Dios. Y el Espíritu me mostraba qué rico que cada hijo de Dios tuviera un momento como en la noche, no sé por qué me lo mostró en la noche, como en la comida, me trajo un momento como de cuando yo como con mi hijo y le pregunto cómo te fue en tu día, yo le cuento cómo me fue en mi día, compartimos algunas experiencias y el Espíritu me mostraba qué chévere que así como hablas con tu hijo cómo estuvo el día, pudieras tomar un momento en la noche y que conversáramos cómo estuvo tu día, ¿cierto? A qué cosas hay que morir hoy, qué cosas hay que pedirle perdón a Dios, qué cosas puedo hacer diferente mañana, qué cosas necesito ayuda del Espíritu Santo. Y mientras que estemos en ese diálogo y en esa relación con el Espíritu Santo de estar hablando con Él de lo que nos afecta, de cómo nos estamos comportando, de pedirle perdón, de cuando las cosas no las hemos hecho bien, eso siempre nos va a estar limpiando y nos va a permitir estar empezando un nuevo día, un presente donde tenemos todo por hacer de la mejor forma. Bueno, hay una sola cosa para la que Dios necesita nuestro pasado y es para ser testimonios de la gloria de Dios, para ser testimonios de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Para eso sí lo debemos de recordar, ¿cierto? Muchas veces no tenemos que contar en detalle quiénes éramos ni contar pues cosas demasiado íntimas. El Espíritu nos mostrará cómo hacerlo, dependiendo de con quiénes estamos o qué palabras está necesitando una persona que empieza su vida con Dios o que necesita un testimonio de aliento. Pero eso que éramos antes, que antes posiblemente a muchos nos avergonzaba y que a hoy compartirlo cuando estamos dando nuestro testimonio no nos debe dar vergüenza, porque como les decía, eso ya no nos representa. Es usado por Dios para alentar a otros y para sembrar la semilla del Evangelio en otros. No hay nada, yo creo que de las cosas más poderosas que hay para uno acercarse a Dios es el testimonio de alguien. Es uno poderse sentir identificado o que el Espíritu Santo te muestra un montón de cosas que esa persona vivió, que uno ha vivido y que se empieza a hacer una transformación en uno profundamente. Y yo creo que yo les he contado en algunos espacios, Dios me ha entregado pues el ministerio de estar muy pendiente de las grabaciones de las clases de los martes, de los miércoles, subirlas, editarlas. Y ese cuidado que Dios ha puesto en mí con esas grabaciones nacen porque mi primer quebrantamiento que tuve con Dios, en donde yo me sentí completamente pecadora y lloraba pidiéndole perdón a Dios por todas las faltas que había hecho en mi vida, fue luego de haber venido a una clase de Biblia que un amigo me invitó, ¿cierto? Llegar a mi casa, ver el testimonio de algunas personas del grupo de oración. Vi 3 testimonios específicamente y yo lloraba porque yo veía y me identificaba con diferentes aspectos de esos testimonios de esos hermanos y fue un primer quebrantamiento donde yo le pedía perdón y una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo y a partir de ahí yo decidí decirle sí a Dios y ya hoy tengo una vida que hoy gracias a Dios vivirla con Dios. No quisiera estar en ese momento viviendo alejada de Dios como está el mundo. Y eso es un testimonio de lo que un testimonio de un creyente puede hacer por otros hermanos.
Miren, cada que uno cuenta algo a alguien que lo está necesitando, de cómo Dios se ha glorificado en nuestras vidas, es el Espíritu Santo hablando por medio de nosotros, entregando una semilla a ese corazón necesitado. Siempre, siempre. Y lo más hermoso es que, ahorita que les contaba del rescate, ¿cierto? Ese primer instante donde Jesús se revela a nuestros ojos, desde ese primer milagro que Dios hace en nosotros, nosotros ya somos testimonios vivos de su gloria. Ya con eso pequeñito, puede ser así de microscópico en que Dios se haya glorificado, ya nosotros podemos ser aliento o esperanza para otras personas que estén pasando por esa situación, ¿cierto? A medida que empezamos a caminar en Dios, y aquí se me olvidó decirlo, la segunda parte del pasado, o de lo que yo hablo del pasado, es caminar en Jesús, y bueno, eso no es parte del pasado, eso hace parte de nuestro constante vivir. Ya Dios se va glorificando en muchos más aspectos de nuestra vida y nos va permitiendo compartir un testimonio mucho más amplio y mucho más rico de lo que es la gloria de Él y poder llegar posiblemente a muchas personas necesitadas. Entonces, el pasado en Dios, es importante reconocer que solamente lo traemos a nuestras vidas o lo utilizamos para mostrar el testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, de cómo Él se ha glorificado. Lo presentamos sin vergüenza, sintiéndonos orgullosos de lo que hoy somos, porque eso ya no nos representa, eso ya no hace parte de nosotros y ya no somos eso que está ahí. Y por último, quería contarles que también es importante estar muy pendiente al enemigo, porque él muchas veces nos va a hacer pensar que en eso que ya Dios se glorificó en nuestras vidas y que ya lo cambió por completo, nos va a hacer dudar y nos va a hacer pensar que esa sanidad no se ha dado. Pero ahí es donde más nos tenemos que aferrar de Dios, muchas veces de las confirmaciones que Él nos da, porque Dios muchas veces nos va a confirmar una sanidad para decirle al enemigo, no señor, aquí no fue, conmigo no es, ya Dios se glorificó en ese aspecto de mi vida y yo le creo a Dios. Ahí les cuento un pequeño testimonio. Yo tuve una vida, digamos, muy promiscua sexualmente hablando, y fue en el primer aspecto que Dios se glorificó en mi vida. Y yo creo que siempre les cuento, pero es que Dios siempre, siempre me trae cosas nuevas con este tema. Entonces, desde que yo llegué a los pies de Dios, yo tuve el don de la castidad, ¿cierto? Y yo estoy viendo pues una segunda castidad en Dios y la defiendo y me parece que es la mejor experiencia que uno puede tener. O sea, es una cosa muy hermosa y no ha sido en mi esfuerzo o en mi esfuerzo, sino que ha sido el Espíritu Santo. O sea, realmente es don dado por Dios. Esa vaina bajó a mí y aterrizó como una convicción a mi corazón. Y Dios no, en un sueño me confirmó esa sanidad y me mostró cómo yo veía lo que yo era antes y yo decía, yo ya no soy esto. Y era como en una tranquilidad y aparecían como unas tentaciones, ¿cierto? Como el pasado. Y yo decía, no, qué pena, esto no es conmigo, es que yo ya no soy esto. Yo me desperté muy contenta ese día porque yo dije, no, esto realmente es una confirmación de Dios, de cómo se ha glorificado en todo ese tema de mi sexualidad y en el cuidado de mi cuerpo como templo del Espíritu Santo. Me sentí muy feliz, le di muchas gracias a Dios por esa confirmación. Y particularmente, hace 2 días, antes de esta charla, el enemigo me empezó como a atacar con algunos pensamientos, tratando de hacerme dudar de esta sanidad. Y yo le decía, no, lo siento querido, pero querido no, lo siento enemigo, pero esto no es conmigo. Esta sanidad ya me la confirmó Dios. Inmediatamente los pensamientos fueron derrumbados. Ese ataque del enemigo fue, digamos, se cortó o lo logré cortar por esa convicción que Dios ya me había dado. Entonces, cada cosa que también Dios les vaya a ustedes confirmando en su sanidad, en donde ya Dios se ha glorificado, guárdenlo, escríbanlo, ténganlo muy presente, porque muchas veces el enemigo va a tratar de traer esa vieja naturaleza, te va a tratar como de colgártela, pegártela de algún lado, de un brazo o de aquí o de alguna parte de tu cuerpo, pero en nosotros está, en esa comunicación del Espíritu, recordar
esto no es conmigo, esto ya hace parte de mi pasado. Bueno, entonces ya saben qué hacer con el pasado, la importancia de estar permanentemente haciendo una revisión de nuestro corazón y dar frutos de arrepentimiento para estarnos limpiando. Y recuerden que siempre, siempre Dios va a querer que nosotros estemos concentrados en el día a día, en lo que ya Él nos ha dado para vivir, en el Espíritu, que seamos guiados desde el Espíritu. Vivir bajo ese Espíritu que nos muestra la gracia, el amor y la misericordia que Dios día a día tiene con nosotros. ¿Listo? Bueno, ahora les voy a hablar del futuro en Dios. Yo creo que no es coincidencia que yo les hable de este tema porque también muchos saben, yo he tenido una revelación de la eternidad muy, muy profunda en mi corazón. Yo a muchos les he compartido que yo ya no siento temor de morir. Dios me ha regalado unas revelaciones muy lindas sobre la eternidad, sobre su existencia, sobre ese regalo infinito que fue ese regalo. Yo creo que Jesús nos deja dos grandes regalos y es primero poder volver a estar cara a cara con el Padre, ser ese puente perfecto, ese sacrificio de amor que nos permite volver a la casa del Padre y tener acceso a la vida eterna, ¿cierto? Eso es un regalo y es una revelación que yo le pido especialmente a Dios que se las dé a cada uno de ustedes. Y es que cada uno sepa en su corazón que la vida eterna nos está esperando, que si hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, somos salvos, que nos está esperando con los ojos abiertos y que nuestra real patria es al lado del Padre. Nosotros estamos aquí de paso. Y en eso está de paso, siempre he dicho mucho, la vida en la tierra es un chasquido de dedos, es nada en comparación a toda una eternidad al lado de Dios. Y yo a Dios le pedía como, que hoy lo siento como egoísta, bueno, Dios me ha mostrado que es algo egoísta, es como, bueno, Dios, no, que mi familia sea salva, que ya cada uno decida si quiere ser salvo cuando esté o aceptar a Jesús cuando esté en su lecho de muerte, o qué rico que lo acepten pronto como yo lo he aceptado, pero yo lo único que te pido, Dios, es que toda mi familia sea salva. Y creo que es una de las promesas que yo constantemente le he hecho o que siempre reclamo a Dios, y es que tu casa, tú y tu casa serán salvos, tú y tu casa me servirán a mí. También hablo mucho de que mi casa le servirá a Dios y para mí es un aspecto muy, muy importante servirle a Dios. Pero en todo ese tema de que sean salvos, sea la forma que sea, se me olvidó algo muy importante y es que podemos vivir parte del cielo, podemos vivir esa plenitud de Dios estando ya aquí en la tierra. Cuando nosotros le decimos a Dios sí, cuando aceptamos su Santo Espíritu, nosotros empezamos a vivir las primicias del cielo estando aquí en la tierra. Y los frutos de gozo, paz, amor, que yo ahorita les estaba contando, bondad, paz, paciencia, todos son posibles si nosotros realmente tenemos esa relación con Dios y estamos caminando bajo su voluntad. Y Dios me mostraba, sí, es el regalo más grande, ¿cierto? La salvación, tener una vida eterna al lado de Dios, pero indiscutiblemente tener un futuro en paz, un futuro donde sin importar las circunstancias podemos encontrar en Jesús esa roca firme en cada situación, porque sabemos que vamos a tener aflicciones en este mundo, que podemos recurrir al Espíritu Santo que nos consuele en los momentos difíciles, a que nos dé la mano de aliento, a que se siga glorificando en nuestras vidas, o que nuestra vida no sea sin esperanza en este mundo. Es algo que para nosotros como creyentes es muy importante. Y a mí particularmente se me estaba olvidando esa importancia frente a mi familia o en muchas personas conocidas. Claro, fijando mis ojos finalmente en la eternidad, pero
desconociendo el sufrimiento que tienen las personas en este mundo. Y si Dios nos ha llamado a amar a nuestro hermano y amarlo a él, y sabemos que parte del amor de Dios se da es amando a nuestro hermano, nosotros deberíamos trabajar constantemente en que muchas personas no solamente conozcan el Evangelio, no solamente conozcan a Jesús para efectos salvíficos, sino que lo conozcan para que puedan vivir en paz, en plenitud en esta vida. Y eso lo aprendí en un proceso muy duro que viví en estos días. De hecho, antes de ese proceso le había hecho una pregunta muy respetuosa a Dios. O sea, realmente Él es muy paciente porque créanme que fue una pregunta muy insolente. Y yo un día, charlando con Él, muy despreocupada, yo le decía a Dios, vení, uno para qué ora si, si tu voluntad se cumple. Si tu voluntad se cumple, yo para qué necesito orar. Yo acepto tu voluntad, ¿cierto? Y uno para qué ora. Pues déjenme decirles que, bueno, y les confieso esto porque le pedí perdón a Dios y creo que también estos ejemplos, estos malos ejemplos, Dios nos enseña y es enseñanza para todos. Dios me puso de rodillas por varias semanas. Me hizo arrodillar, me hizo llorar, me hizo, y no digo me hizo, eso suena muy extraño, es más, me invitó más bien a ser intercesora de varios procesos que estaban viviendo varias personas. Dios me permitió sentir y experimentar el dolor que esas personas estaban experimentando, la desesperanza, la tristeza profunda. Yo creo que hasta la depresión que esas personitas estaban experimentando, y algunas unas pues y alguna muy cercana a mí, Dios me lo permitió experimentar. Sentir esa tristeza, esa desesperanza, esa falta de paz que están viviendo tantas personas en el mundo, fue una cosa impresionante, impresionante. O sea, fue un doblar rodilla ante Dios y empezar a interceder desde lo que yo estaba experimentando en mis emociones y en mi espíritu, sin ser ni siquiera era mío, era de otras personas, pero que Dios me mostró el poder que tiene nuestra oración, el poder que tiene para que podamos dar la batalla espiritual y ayudar a otros hermanos en la batalla espiritual. Miren, Dios nos pide en este momento, y en este momento yo creo que estamos viviendo una incertidumbre grandísima. Podemos ver el espíritu de división que hay en el mundo, podemos ver la economía derrumbarse, podemos ver en este momento la cantidad de personas que están perdiendo su empleo, podemos ver la cantidad de incendios forestales que están ocurriendo, catástrofes naturales que están pasando. Y es un momento donde Dios, por medio de ponerme a interceder por estas personas que les cuento, me muestra que esta batalla no se gana donando mercaditos, y me disculpan si pongo este ejemplo de donar mercaditos o, o, o yendo a apagar el incendio, o yendo posiblemente a sembrar árboles, que son acciones muy buenas y que muchos podremos hacerlas también desde el convencimiento de cuidar el medio ambiente y cuidar a las personas, pero lo que Dios me mostraba es que esta batalla se gana espiritualmente. Es increíble, y Dios me mostró para qué oramos, y me mostró para qué tenemos que estar unidos en oración, y por qué siempre orar, y por qué siempre clamar a Él a tiempo y a destiempo. Y es porque Dios no nos necesita para hacer su obra, pero Dios quiere hacer la obra por medio de nosotros. Dios nos quiere usar en ese propósito santo, sagrado, perfecto que en cada uno de nosotros está desarrollando. Y Dios a cada uno de nosotros nos invita a que nos pongamos el papel que tenemos dentro de la iglesia,
para que podamos dar la batalla que se está dando en este mundo. Señores, la batalla espiritual es la batalla que tenemos que dar en este momento. Y me recordaba en Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y miren, en este momento de tanta confusión, de tanto dolor que hay en el mundo, porque yo sé que lo hemos experimentado de alguna forma todos los que estamos aquí, sea un dolor propio, sea un dolor de un familiar, sea un dolor de un amigo, o sea, nos encontramos con historias muy tristes cada día en este momento, pero nosotros en quien nos tenemos que concentrar profundamente es en ser guiados por Dios y en cumplir esa voluntad que Dios tiene para nosotros. Hoy más que nunca tenemos que desconfiar hasta de nuestras propias opiniones. Miren, Dios me ha invitado en estos días a no opinar frente a tantos hechos que están ocurriendo. Y me lo ha dejado muy claro, es que tu opinión no sirve para nada. Yo necesito es que te conectes conmigo y sepas yo qué te estoy llamando a hacer, yo qué te estoy llamando a decir, yo a dónde te estoy pidiendo que vayas, ¿cierto? Y es en este momento donde tenemos que conectarnos para que sea el Espíritu quien guíe cada decisión que vayamos a tomar. Miren, cada persona de esta iglesia o de la iglesia de Dios en este momento tiene un llamado especial y es un llamado a entregarse profundamente en esa voluntad que Dios tiene con esas personas o con cada uno de nosotros como hijos de Él. En este tiempo, y Dios me lo mostraba, y el llamado es distinto para todos. Miren, hay algunas personas en este momento con un ministerio de intercesión desde sus casas admirable, que están ayudando a tantos hermanos desde la oración al interior de su casa, donde Dios les pide, no te muevas, quédate aquí conmigo, ora en todo el momento, ¿cierto? Hay otras personas a las que yo veo que Dios las necesita afuera, que Dios necesita que esa persona a donde llegue está sembrando su espíritu en ese lugar. Y hay muchos hermanos en la fe que no han dejado de salir, que no han dejado de visitar hogares, que no han dejado de, de, de ir a donde Dios les está pidiendo, porque es el ministerio y es la labor que Dios les ha pedido que hagan. Hay otros hermanos que están recibiendo a personas en sus hogares, que son sus hogares esos centros de oración, que son sus hogares esos centros donde Dios quiere manifestarse de una forma especial con algunas personas o de X forma. Entonces, sin entrar a decir cómo debe ser, porque indiscutiblemente es un aspecto que debe de desarrollarse en cada hijo según la voluntad de Dios y según a lo que cada uno de nosotros está llamado, lo más importante en este momento es poner completamente nuestros ojos en la guía del Espíritu Santo. En este momento hay que dudar de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias ideas, de nuestras propias opiniones. Dios me mostraba hoy que si dedicáramos el 50% de lo que en algún momento juzgamos a alguien por su comportamiento a orar, las cosas podrían ser muy distintas. Y es que en medio de tanta confusión, de tanta mentira, de tanto engaño y de tanta cosa que estamos viviendo, se vuelve como muy apetitoso para nosotros dar nuestra opinión o decir o juzgar a lo que están haciendo los hermanos. Entonces, frente a este futuro, que yo sé que es un futuro de esperanza, que es un futuro de vida eterna, que hasta Dios me recordaba esta semana que hay un dicho que dicen que todo tiene solución menos la muerte, y el Espíritu me recordaba, hasta la muerte está resuelta en Jesús, hasta la muerte la tenemos resuelta en Dios, pero no solamente estar luchando por esa eternidad, eso fue el aprendizaje que yo tuve tan grande en este proceso y creo que si Dios me pone hoy a contárselos es porque posiblemente sea para aliento para muchos, es llevar el Evangelio a muchas personas y es llevar ese pedacito del cielo
para que cada persona pueda experimentar de forma anticipada lo que es vivir en Dios, lo que es tener la confianza puesta en Él, lo que es sentirnos consolados, lo que es sentirnos dotados por sus herramientas en este caminar, lo que es cada mañana amanecer con esperanza porque lo tenemos a Él. Y si amanecemos mal, Él nos levanta. Y nos levanta, ya sea Él, nos levanta con nuestros hermanos en la fe, pero nos levanta. Y qué rico poder llevar esta esperanza a tantas personas tan necesitadas. Es un momento realmente de conectarnos con esa voluntad de Dios para nosotros y es tener la convicción de que Él es el que nos está cuidando y el que provee cada cosa que necesitamos en cada momento. Y siendo guiados por el Espíritu, teniendo esa convicción de la vida eterna, está garantizada la victoria completa en Él. Es dejarnos usar, es permitir que Dios ame al hermano y nos enseñe a amar al hermano según ese llamado que nos esté pidiendo. Bueno, quisiera cerrar con algo que Dios me pedía o me recordaba esta semana con un ejemplo muy bonito y es, miren, nosotros no nos tenemos que preocupar del futuro, ¿cierto? Está garantizada la victoria en Dios, la plenitud en Él, la vida eterna, ya la tenemos ganada, ¿cierto? Veamos el futuro con esperanza, sin miedo, sabiendo que lo tenemos a Él, aunque el mundo nos muestre un panorama tan fatalista como en el que nos está mostrando hoy. No tenemos que preocuparnos tampoco de nuestro pasado, ni mirarlo con nostalgia, ni mirarlo con culpa, ni con dolor, porque sabemos que también eso Dios se encarga de él, Dios lo sana, Dios lo cura, Dios nos muestra que no somos muchas cosas de lo que fuimos en nuestro pasado y que hoy somos personas nuevas, hombres nuevos, porque permitimos que Jesús, por medio de su Espíritu Santo, se manifieste en nosotros y que esos dones de Dios sean puestos en nosotros, porque cada día le decimos que sí. No tenemos que estarnos preguntando cuál es el propósito de Dios en mi vida, qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Ocupémonos de cultivar nuestra relación en el presente, en ese pequeño instante de tiempo en donde siempre somos y donde siempre Dios es en nosotros. Y seamos el árbol que Él nos llamó a ser. Seamos la luz y la sal que somos llamados a ser. Y ese ejemplo me lo ponía el Espíritu y a mí me encantó. Me decía, un árbol de naranjas no calcula cuántos frutos va a dar en su vida. Él se dedica a ser un árbol de naranjas, día tras día, y da los frutos que está llamado a dar. Cada uno de nosotros es un árbol precioso y único para Dios, que guiados por el Espíritu Santo, nuestros frutos son buenos, son agradables, son perfectos, son dulces, como la miel. Es que nos preocupemos cada día por cultivar esa relación con Dios para que demos esos frutos que Dios nos está llamando a dar. Bueno, esto era lo que tenía Dios para compartirles el día de hoy. Voy a hacer ya a disponerme para la oración final. Ay, papito Dios, gracias, 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 gracias. Gracias porque nos podemos reunir alrededor tuyo. Padre, yo te pido que hoy siembres en cada corazón esa revelación que estamos necesitando. Si hay algo que no está alineado a tu voluntad en nosotros, que hoy sea el día, papá, que tu Espíritu Santo entre y la alinea. Si hay algo de miedo frente al futuro, si hay ansiedad, te pedimos que hoy te encargues de eso. Trae esa convicción a nuestro corazón que tú te encargas de nosotros en cada momento. Nos cuidas en la palma de tus manos. Agudiza nuestros sentidos espirituales
para que podamos escuchar cada instrucción que viene de ti. Ayúdanos a pasar cada pensamiento por el filtro de tu espíritu, para que no nos engañe el enemigo en este momento donde hay tanta confusión y tanta mentira a nuestro alrededor. Úsanos eficazmente, no solamente para acercar la salvación a muchas personas, sino para que muchos puedan vivir las primicias de lo que es tu reino aquí en la tierra. Porque papá, ¿quiénes somos sin ti en estos momentos de angustia en el mundo? No somos nada. Y te pedimos que nos uses tal y como tú deseas usarnos para que estas primicias sean dadas a muchos, papá. Todo esto lo pedimos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una feliz noche para todos. Qué rico vernos, así sea por acá, y esperemos que pronto nos veamos y nos podamos abrazar unos a otros. Los quiero mucho. Feliz noche para todos.